Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este ciclo del Museo Histórico Nacional que se llama Provincias y Nación, o sea, Historias Argentinas, Provincias y Nación. Yo soy Gabriel Di Meglio, director del museo. Para quienes no hayan venido nunca a este ciclo todavía, lo que hacemos en él es invitar a 3 especialistas de distintos lugares del país, de distintas universidades, a veces también del exterior, para que hablen de distintos problemas nacionales en espacios provinciales diferentes y a veces en regiones diferentes. Es decir, la idea del ciclo es tener una mirada policéntrica de la historia argentina, de ver las diversidades de cuando uno toma un mismo problema en distintos lugares, hay ciertas cosas en común y otras que son muy distintas, y eso enriquece mucho nuestra perspectiva de la historia nacional. Y en el caso de hoy, como saben, los que ya están viniendo al ciclo, vamos salteando en el tiempo, no hay una cronología, sino que vamos tomando temas fundamentales de la historia argentina y siempre tenemos, por suerte, 3 destacados especialistas que participan bueno, nos comparten, digamos, sus conocimientos sobre el tema. En este caso, hoy es el turno de la última dictadura militar, la del 76 al 83, la más terrible de todas, y tenemos 3, otra vez lo digo, 3 destacados colegas que van a participar. Está Gabriela Águila del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario, que va a hablar del caso de la provincia de Santa Fe. Está Diego Nemec, que es de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, de la Universidad Nacional de San Martín, que va a hablar del caso de Tucumán. Y Pablo Escatitza, de la Universidad Nacional del Comahue, que va a hablar de Neuquén y Río Negro. A los 3 les agradezco mucho por su generosa participación y sin más preámbulos los dejo con ellos. Solo avisar para quienes no han venido a otros encuentros que pueden hacer preguntas y comentarios que los comentaristas no ven durante la charla, pero sí al final los retomamos y yo les pregunto en vivo para que bueno, ellos puedan responder las inquietudes de los presentes. Así que eso, y empezamos entonces por orden alfabético con Gabriel Águila. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Gabriel y a los organizadores de este ciclo en el Museo Histórico Nacional. Es un gusto para mí estar aquí, así sea en formato virtual. Pensé bastante de qué iba a hablar hoy, dónde poner el foco en todo caso, pensando en eventualmente mostrar las especificidades que tuvo la última dictadura militar en mi provincia, en Santa Fe, así como probablemente en otras, planteando esta relación entre los abordajes o las miradas a escala local, regional, provincial, con una escala más amplia, digamos, estatal, nacional. Se trata más bien, en todo caso, de un tipo de mirada, un tipo de abordaje sobre un proceso que se reconoce, como digo, como un proceso a escala estatal nacional. Yo estudio Rosario. Rosario es, como se sabe y era en aquel contexto, la segunda o la tercera ciudad del país y la principal ciudad de la provincia. Aunque, también como se sabe, Rosario no es la capital de la provincia de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe es la capital provincial, una ciudad de menores dimensiones, pero sin dudas un centro administrativo e institucional muy importante, en tanto concentra o allí radica, se ubican las autoridades y el aparato institucional, burocrático, administrativo de la provincia. Es además una provincia que, conviene decirlo desde el inicio, tiene una diversidad de regiones, con fuertes diferencias entre el centro, el norte y el sur, con zonas de fuerte radicación industrial, por ejemplo, los 2 cordones al norte y al sur del Gran Rosario, de la ciudad de Rosario, el cordón industrial vecino cercano a la ciudad de Santa Fe, con diferencias productivas importantes que, bueno, no viene al caso plantear aquí, pero también con configuraciones políticos, sociales diferenciadas, y además, y voy a hablar un poco de este tema hoy, con un diferenciado impacto de la represión en las distintas áreas, por solo citar algunas de las variaciones que rápidamente aparecen como elementos distintivos en el espacio provincial. Entonces, decidí hacer o plantear algunas consideraciones generales sobre el periodo de la última dictadura a escala provincial, tomando el caso de la provincia de Santa Fe, aunque probablemente y por mis propios recorridos investigativos me refiera más
a la ciudad de Rosario y a la zona sur de la provincia que a la zona santafesina o centro-norte. Una consideración muy breve en términos metodológicos primero. Los abordajes a escala local, regional e incluso provincial han tenido un muy fuerte impacto en las investigaciones sobre la historia reciente argentina en general y sobre la última dictadura y el ejercicio de la represión en particular. Y esto está vinculado con un conocimiento dispar disponible sobre la organización y las lógicas de funcionamiento del régimen militar a nivel provincial, a nivel local, municipal, sobre los distintos actores sociales y políticos que mostraban además variaciones en los distintos escenarios, sobre el despliegue de la violencia estatal a escala provincial, regional y local, que de hecho, digamos, este conocimiento dispar, desparejo, diverso, proveniente de distinto tipo de emprendimientos intelectuales, memoriales, los organismos de derechos humanos, etcétera. Estamos hablando de un tema que interesa no únicamente a los historiadores, sino a un conjunto de actores sociales y políticos que han investigado y producido una cantidad de conocimientos sobre distintas modalidades y lógicas de funcionamiento de la última dictadura. Como digo, este conocimiento diverso alentó el desarrollo de investigaciones individuales y de proyectos colectivos que, entre otras derivas, eligieron u optaron por achicar el foco de análisis a escala provincial, a escala regional, a escala local, con el objetivo de dar cuenta, de visibilizar actores, tramas sociales y lógicas políticas del régimen militar poco analizadas, digamos, cuando se trataba de miradas macro o a escala nacional, iluminando, como digo, singularidades en términos de las modalidades, prácticas, circuitos, efectos de la represión estatal y paraestatal, y, digamos, como uno de sus resultados, poniendo en tensión cronologías y formas canónicas o cristalizadas de analizar o de interpretar ese particular proceso histórico, bueno, que fue la última dictadura. Voy a plantear entonces, como digo, dos o tres elementos, dos o tres nudos para abordar el periodo de la última dictadura, poniendo el foco en la provincia de Santa Fe y, como digo, probablemente haciendo más referencia a la ciudad de Rosario. Como quizás se sabe, la organización del régimen militar que se instaló a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue cuidadosamente establecida en los documentos básicos del proceso de reorganización nacional. Se trataba de una estructura piramidal en cuyo vértice se ubicaba la Junta Militar, el órgano supremo de conducción, tal y cual se planteaba en los documentos básicos, y un esquema de poder compartido, tripartito, entre las tres Fuerzas Armadas, que se verificó tanto en la Junta Militar como en el gabinete y en otros ámbitos del Estado, los gobiernos provinciales, municipales, los organismos y empresas estatales, etc. Sin embargo, en ese esquema de poder tripartito, por una cantidad de razones, el ejército tuvo primacía. En el momento del golpe de Estado se designaron en las distintas provincias interventores militares, ¿sí? La Junta Militar designó interventores militares, en su mayoría estos interventores o delegados militares eran oficiales del ejército, que al poco tiempo, al mes aproximadamente, mes y medio, entre abril y mayo de 1976, fueron reemplazados por gobernadores designados por la Junta Militar en casi todas las provincias, escogidos y designados, como digo, por la Junta Militar, en su gran mayoría altos oficiales retirados pertenecientes a las tres fuerzas o a las tres armas. En ese reparto del poder tripartito establecido por las nuevas autoridades militares, en esa asignación de espacio de influencia para las tres armas, la provincia de Santa Fe quedó a cargo de la Armada o de la Marina. Esto es, el gobernador de la provincia de Santa Fe designado fue un vicealmirante retirado, Jorge Aníbal de Simón, y lo mismo sucedió en el principal centro urbano de Santa Fe,
la ciudad de Rosario, que fue gobernada por un intendente, un capitán retirado, capitán de navío retirado, el capitán Augusto Félix Cristiani. Con todo, y esto también es un elemento importante para considerar, aunque la provincia quedó en manos de la Marina, ¿sí?, como parte de este reparto de poder que le tocaba a la Marina, el ejército tenía primacía, tenía centralidad en la provincia de Santa Fe por varias razones, y esto se evidenció también en otros espacios provinciales. Rosario era, y esto fue un elemento muy significativo a la hora de caracterizar qué pasa con esta ciudad en el contexto de la última dictadura, la sede del segundo cuerpo de ejército, uno de los 5 cuerpos de ejército en los que se dividió el territorio nacional pocos años antes, en este proceso de zonificación territorial que caracterizó al ejercicio de la represión en los años de la dictadura. El segundo cuerpo de ejército tenía su sede, su comandancia en la ciudad de Rosario, en un lugar muy céntrico, lugar emblemático de la ciudad de Rosario, donde estaba emplazada la casona que funcionó como sede del comando del segundo cuerpo, pero que abarcaba, incluía al resto de las provincias del litoral, un ámbito notablemente más vasto que al que estamos refiriendo. Por otro lado, el ejército designó a muchos de sus oficiales que revistaban, ¿no?, en el segundo cuerpo, en una serie de espacios institucionales, interventores de la universidad, de la CGT local, de municipalidades de ciudades más pequeñas del interior de esta provincia, y obviamente, y esto es un elemento muy significativo para explicar esa primacía que el ejército tuvo, por el involucramiento del arma en el diseño, la planificación y la ejecución de la represión en todo el ámbito del segundo cuerpo de ejército. Entonces, consigno, al menos brevemente, que el grado de militarización del Estado, el grado de militarización de los elencos gubernamentales fue muy elevado. Sin embargo, hubo una participación más o menos significativa de civiles, particularmente visible en espacios municipales y comunales. Las 2 principales ciudades de la provincia, Rosario y Santa Fe, pero también otras ciudades más pequeñas, fueron gobernadas, como decía, primero por interventores o delegados militares, en ese momento inmediatamente posterior al golpe, y luego por intendentes designados, también militares. Sin embargo, en la mayor parte de las pequeñas ciudades y comunas, y esto pasó en la provincia de Santa Fe y pasó en el resto de las provincias del país, digo, en las pequeñas ciudades y comunas fueron los civiles los que constituyeron el elenco gobernante de la dictadura. Algunos de los que encabezaron esos gobiernos municipales o comunales venían desempeñándose en esos puestos. Algunos habían sido electos en 1973 y se mantuvieron, digamos, al frente de los gobiernos municipales y comunales, marcando, como se advierte, una línea de continuidad muy notable con el periodo constitucional precedente. Y por otro lado, sea que las cabezas de esos ejecutivos municipales o comunales estuvieran en manos de militares o de civiles, frecuentemente incorporaron a los gabinetes, a las gestiones municipales y comunales a otros civiles, en carácter, por ejemplo, de asesores, como sucedió, yo lo he estudiado para el caso de la ciudad de Rosario, pero también para otro conjunto de ciudades, sea como funcionarios, como parte de los elencos gubernamentales, digo, a escala municipal y comunal, frecuentemente hombres que se consideraban personalidades relevantes, por decirlo así, de la escena local, o miembros de los denominados, como decían las autoridades militares, sectores representativos de la comunidad, a los que el régimen militar convocó en calidad de interlocutores o de apoyo por fuera, sobre todo en los primeros años de sus identificaciones políticas o pertenencias político-partidarias. Esa presencia de civiles se amplificó a partir de 1981, cuando terminó el primer quinquenio de la dictadura, los periodos en los que el general Videla fue el presidente. Cuando asumió el segundo presidente, Roberto Eduardo Viola, en un intento de tibia apertura que contemplaba la convocatoria al diálogo y la incorporación de civiles e incluso de los partidos políticos, se designaron gobernadores e intendentes civiles en la mayor parte
de las jurisdicciones del país. ¿Quiénes eran estos civiles que llegaron a altos cargos, digo, en las provincias y en las grandes ciudades del país? Bueno, en general, hombres que pertenecían a los llamados partidos amigos del proceso. En la provincia de Santa Fe fueron, por un lado, el Partido Demócrata Progresista, que colocó a uno de sus hombres, Alberto Natale, en la Municipalidad de Rosario, y el Movimiento Línea Popular, que era un partido, digamos, centro-derecha, por definirlo de algún modo, el partido en el que revistaba el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Silvestre Beñiz, que designó a Roberto Casís, o digamos nominó a Roberto Casís como su representante en la gobernación de la provincia de Santa Fe. Pero más allá, digo, de la estructuración del régimen militar, que era una de las cuestiones que quería plantear aquí, y de los cambios que se produjeron en sus distintas fases respecto de las relaciones entre civiles y militares o la participación de los civiles en los elencos gubernamentales, fue en estos espacios, digamos, que algunos colegas han denominado los espacios de la micropolítica, ¿no? Por oposición a la alta política que se realizaba en el espacio nacional, digamos, ¿no? En el ámbito capitalino. Fue en estos espacios, como digo, locales, provinciales, en donde se mostró con mayor amplitud esa interacción entre civiles y militares, como se ha planteado muchas veces el carácter cívico-militar de la dictadura, tanto en el reclutamiento de funcionarios como en las relaciones establecidas con instituciones, corporaciones, organizaciones intermedias que actuaban a escala local. Esto que se conoce con el nombre de fuerzas vivas, ¿no? Digamos, sectores más o menos organizados con capacidad de reclamo, de intervención pública, que incluían a corporaciones empresarias, organizaciones intermedias, culturales, asociaciones, sectores influyentes en el ámbito local, como los medios de prensa, las iglesias, fundamentalmente la católica, las ligas y agrupaciones o asociaciones religiosas, pero también a vecinos agrupados en sus asociaciones barriales o vecinales, muchas veces de orígenes más humildes y ubicación urbana más humilde, que, digamos, interactuaban con los elencos gubernamentales de la dictadura, como digo, en el espacio provincial y también en los espacios municipales. Estos sectores, digo, yo lo he trabajado para el caso de Rosario, si bien la iniciativa y el control del poder estaba en manos de las autoridades militares, tuvieron iniciativa, capacidad de presión para imponer algunas de sus demandas a lo largo de toda la dictadura y en algunos contextos incluso cuestionaron abiertamente las políticas implementadas por las autoridades militares, como lo he analizado para el caso de Rosario. Reducir en este sentido la escala de observación lo que permite, y a mí me parece que esto es interesante en términos de los abordajes, en términos de la complejización de los análisis sobre la última dictadura, permite justamente no solo analizar las relaciones entre civiles y militares o la estructuración del régimen militar, sino también el despliegue de estrategias hacia la sociedad civil, los comportamientos y las actitudes sociales, ¿no? Por ejemplo, Rosario era la cuna de la bandera, o es la cuna de la bandera, sin ir más lejos. Cada año se realizaban y se siguieron realizando actos a donde acudían las principales autoridades militares, ¿no? Un momento en donde la ciudadanía local se reunía en el monumento a la bandera, exteriorizando, y esto lo recogen las crónicas periodísticas de la época, su apoyo, ¿no? Con vivas y manifestaciones, digo, entusiastas de apoyo a los jerarcas del régimen militar, fundamentalmente Videla, que viene muchas veces a Rosario. Pasa también en el contexto del Mundial 78, cuando Rosario fue subsede, ¿saben?, del Mundial 78, y Videla vino en un mes 4 o 5 veces, Videla, Viola y toda la junta militar, y resultan notables en este sentido no solo las crónicas periodísticas, sino también las fotografías de la época en donde los ciudadanos, usemos provisionalmente esta palabra, comunes, rodeaban, vivaban, aplaudían, manifestaban su entusiasmo en esos primeros años por la presencia de las autoridades militares en Rosario, ¿no? Mostrando, como digo, apoyos más o menos espontáneos que, bueno, es un tema bien interesante para indagar respecto de personalidades o connotadas, vinculadas con el régimen militar. Digamos, y esto que dije muy rápidamente o expresé muy rápidamente respecto de
lo que denominamos manifestaciones del consenso, de los apoyos sociales y políticos a la dictadura, digamos, que se traducen en algunos episodios como estos que estoy relatando, también podría plantearse respecto de las expresiones de resistencias, digamos, de críticas, de cuestionamientos, de oposición a la dictadura militar o algunas de sus políticas, que también muestra especificidades a escala provincial, ¿no? Por ejemplo, como ha sido estudiado para el caso de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, en el surgimiento y desarrollo de organismos de derechos humanos que, como digo, denunciaban, cuestionaban en distintos espacios, pero sobre todo en el espacio público, las violaciones a los derechos humanos y demandaban por el destino de sus familiares, que muestran variaciones, diferenciaciones, como lo ha estudiado Luciano Alonso, por ejemplo, para el movimiento de derechos humanos en la provincia de Santa Fe, en sus momentos de emergencia y desarrollo, en el proceso de constitución del movimiento de defensa de los derechos humanos, en los distintos repertorios de acción, en la articulación con distintos actores sociales y políticos a lo largo de la dictadura, que no son una simple reproducción de lo que se verificó y por el relato más conocido o el proceso más conocido de conformación de los organismos de derechos humanos en la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, respecto de las relaciones entre el Estado municipal y las asociaciones de vecinos, las protestas vecinales y barriales que se verificaron en particular hacia los años finales de la dictadura. Rosario fue uno de los epicentros de las protestas vecinales, de ligas de amas de casa, de agrupaciones de vecinos que protestaban por la carestía de la vida, por el alto precio de los alimentos y que tuvieron un impacto a nivel nacional y que se articularon, con otros movimientos a escala barrial o vecinal que también han sido estudiados para otras ciudades de la provincia como Santa Fe y Rafaela, pero también para otras provincias del país. Para no extenderme y ajustarme al tiempo, quiero tomar por último el tema de la represión, para estar en sintonía con lo que van a plantear mis dos compañeros de mesa, Pablo y Diego, pero también para dar cuenta de uno de los temas sobre los que vengo trabajando desde hace muchos años. Está ampliamente probado a estas alturas y hay un conjunto no solo de evidencias documentales, sino de investigaciones muy fundadas que muestran que aunque la represión que se implementó en los años de la dictadura estuvo organizada a escala nacional sobre la base de un esquema territorial y con un cierto grado de coordinación entre las distintas zonas, entre las 5 zonas de defensa en las que se dividió el territorio nacional para implementar justamente este despliegue represivo, en términos operativos, la represión se ejecutó en forma descentralizada, no solo a nivel de zonas militares, sino también a nivel de subzonas y áreas. Esta dualidad, como digo, entre la organización, por decirlo de algún modo, desde arriba a escala nacional y la descentralización operativa a escala local y regional, le otorgó al ejercicio de la represión modalidades y características específicas según las distintas áreas y, a mi juicio, constituye uno de los rasgos distintivos del despliegue represivo en ese periodo. El otro dato que también se conoce y que da cuenta de esto, dan cuenta de esto una serie de investigaciones, es que para ejecutar la denominada lucha contra la subversión, las Fuerzas Armadas y Represivas establecieron una jerarquía de objetivos, que se expresaron en términos territoriales también, ¿no? La prioridad otorgada a algunas zonas, focalizada en los grandes centros urbanos de las provincias más pobladas, calificadas, como decían las normativas militares de la época, como zonas calientes: Tucumán, Capital Federal y La Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe, mientras que otras provincias y áreas serían controladas para evitar que se extendiera la acción subversiva, pero en estas zonas denominadas frías se implementaron procesos represivos más o menos parecidos como los que seguramente va a explicitar Pablo Escatiza dentro de un momento. Entonces, la represión tuvo características diferenciadas según las distintas zonas, características diferenciadas e intensidades diferenciadas según las distintas zonas, así como las características y modalidades específicas en los distintos espacios locales y regionales.
en tanto y en cuanto la autoridad militar al mando de cada subdivisión territorial tenía bajo su control operacional a un conjunto de fuerzas policiales y de seguridad con una composición y una participación distinta según cada jurisdicción. En Santa Fe, la represión fue comandada por el ejército, como sucedió en gran parte del país, ¿sí? Por el despliegue y la presencia que tenía el ejército en todo el territorio nacional. Pero en el área de Rosario, y esta es una de las cuestiones que yo he estudiado, hubo una muy activa participación de la policía provincial con un alto grado de autonomía operativa que provocó incluso fricciones con el ejército en distintos momentos, y además, y este es otro elemento que da cuenta, digo, de estas características, estas modalidades específicas, no solo de la provincia en particular, sino incluso al interior de la provincia, de distintos circuitos represivos diferenciados por donde circulaban los perpetradores de la represión. Por un lado Rosario, el cordón sur, que estaba vinculado con la zona norte de Buenos Aires, el eje Villa Constitución, norte de la provincia de Buenos Aires, la zona de Santa Fe, la zona norte con base en Resistencia, que muestra, como digo, o compone un mapa en términos de mapas locales y regionales en términos del ejercicio de la represión vinculados con circuitos represivos específicos que también han sido analizados. Entonces, como se advierte, lo que refiere al ejercicio de la represión, esta mirada situada ha resultado clave para entender estas dinámicas represivas, ¿no? Concretamente, en mi investigación sobre el ejercicio de la represión en Rosario y su zona de influencia, lo que yo he estudiado es la constitución de grupos de perpetradores integrados por hombres que revistaban en las distintas fuerzas militares o policiales que actuaban en la ciudad, o con civiles que se incorporaron a esos grupos operativos, un número importante de los cuales eran oriundos, vivían en ese ámbito local o regional, conocían el área en la que actuaban, instalaron centros clandestinos de detención en lugares específicos, como sucedió con el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, la Comisaría Cuarta en la ciudad de Santa Fe, que dependían de la policía, así como las llamadas casas o quintas que se instalaron en una serie de puntos de la provincia, en general vinculados, aunque no exclusivamente, con dependencias del ejército. Ese conocimiento del territorio y de las víctimas, que tenía mucho que ver también con el trabajo de inteligencia que realizaban estas agencias represivas, y la circulación de información en las denominadas comunidades informativas, tienen una muy fuerte impronta en términos locales, como digo, regionales e incluso provinciales, que tienen que ser atendidos para que podamos dar cuenta de las características, de las especificidades del ejercicio represivo y evitemos, digo, miradas muy macro, muy generales o muy generalizadoras sin dar cuenta justamente de estas características y de estas especificidades. En este sentido hay una relación, un entramado de relaciones y articulaciones sociales y políticas que solo adquieren importancia si achicamos el foco del análisis, si reducimos la escala de análisis, si recortamos nuestra mirada sobre marcos de análisis locales, regionales o incluso provinciales, ¿no? En términos generales, uno podría decir que las características de la represión en el caso de la provincia de Santa Fe no variaron demasiado en términos de los dispositivos utilizados o de los objetivos, pero si miramos en forma más acotada, más reducida, más situada, advertiremos que hay diferencias en los modos de organización de la represión, la instalación de específicos circuitos represivos, la elección de las víctimas, la participación de las distintas fuerzas, etc. No me quiero extender y como me parece que mis compañeros de mesa van a desarrollar una serie de problemas similares, yo quedo a disposición para responder cualquier pregunta o inquietud que surja en relación con lo que acabo de plantear, así que muchísimas gracias y hasta aquí mi intervención. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Les agradezco al museo y a Gabriel por la invitación y es un placer compartir este espacio con Gabriela y con Pablo. A mí me toca en esta oportunidad pensar la última dictadura poniendo la mirada en Tucumán, ¿no? Dos
un tiempo y un espacio geográfico muy particulares, muy interesantes para pensar este periodo desde el punto de vista historiográfico. Y la charla la pensé, no sabía bien cómo encararla porque tenemos poco tiempo, entonces pensé en dos cuestiones esencialmente, ¿no? Primero, comentarles un estudio de caso puntual que hice hace un par de años sobre Tucumán, y después ver de qué manera la lupa sobre ese tipo de estudios de caso, desde una perspectiva local, puede ayudar a pensar algunos temas generales de la dictadura a nivel nacional, llamémoslo de algún modo, digamos, a nivel de la historia nacional, ¿no? ¿Qué es lo que investigué hace un par de años? Bueno, la construcción de 4 pueblos rurales que fueron construidos desde cero, bajo la supervisión del ejército y del gobierno tucumano, durante los años 1976 y 1977, ¿no? Durante los 2 años iniciales de la dictadura por parte del gobierno de Bussi en Tucumán. Recordemos que Bussi era el gobernador de facto de Tucumán durante esos 2 años, hasta diciembre del año 1977 fue el gobernador de Tucumán de facto Bussi, pero además Bussi también era el jefe de la 5ª Brigada de Infantería desde diciembre del año 1975 y por ende desde ese momento también era el jefe del Operativo Independencia, ¿no? Recordemos que desde febrero del año 75 se había desplegado este operativo represivo en la provincia de Tucumán, y bueno, Bussi tenía al mismo tiempo los 2 cargos, ¿no? Era el gobernador al mismo tiempo y el jefe de la guarnición de la brigada militar con sede en Tucumán y jefe del Operativo Independencia. Un caso único para los primeros años iniciales de la dictadura, ¿no? Un militar en actividad, además también gobernador. Un caso único en la nación, ¿no? ¿Para qué fueron creados estos pueblos? Bueno, para muchas cosas, pero esencialmente la idea que había con respecto a estos pueblos era reubicar población rural, que eran esencialmente trabajadores del surco, o sea, trabajadores de la actividad azucarera, trabajadores, peones rurales que trabajaban en los cañaverales de la zona en donde fueron construidos los pueblos. Esos trabajadores del surco vivían en fincas azucareras, ¿no? Algunos vivían en colonias que eran una especie de caseríos, en donde vivían quienes trabajaban, estos peones rurales con sus familias, y otros vivían dispersos en la zona de los cañaverales o bien en la zona del piedemonte tucumano. Les traje un mapa, que es la imagen número 1, para ver dónde estaban ubicados estos pueblos, ¿no? Estaban ubicados, como les dije, en el sudeste tucumano. Sus nombres son, porque siguen existiendo, Teniente Verdina, Capitán Cáceres, Sargento Moya, Soldado Maldonado. Están ubicados a la vera de la Ruta 38, entre la Ruta 38 y la estructura montañosa de la Conquija, las llamadas sierras serranías de la Conquija. Y yo les pido que miren bien el plano, ¿no? ¿Por qué esos pueblos ahí, no? Ahí hay una clave de por qué en el sudoeste tucumano. Primera clave, ¿no? De las 2 que quiero mencionar. Primero, esa zona era una zona con una profunda tradición de conflictividad social, sindical y política. Las 3 cosas al mismo tiempo como mínimo, ¿no? Y una profunda tradición, es decir, una tradición de conflictividad social, sindical y política que venía además desde varios lustros atrás. Esa fue la zona en la cual se produjo el despliegue de un pequeño y mal preparado foco guerrillero, preparado por el ERP, que fue solo una parte de esa conflictividad. De hecho, este foco guerrillero fue, para usar la palabra del decreto que dio inicio a la Operativa Independencia, fue aniquilado directamente en el año 1975, o sea, antes del inicio de la dictadura, ese foco guerrillero estaba operativamente desarmado directamente. Pero esa es una sola parte de la conflictividad política que tenía esa zona. La segunda parte creo que es la más interesante porque es sobre la cual se asienta toda esta cuestión que estoy por explicar, es que la zona tiene una conflictividad más larga relacionada con el mundo laboral azucarero, ¿no? Recordemos que Tucumán tuvo el mundo azucarero tucumano, los trabajadores azucareros tucumanos, con el peronismo clásico, tuvo el rol del sindicalismo azucarero, de la FOTIA, la Federación de Obreros, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, tuvo un rol muy importante en la mejora de las condiciones de vida y de los derechos de los trabajadores, y aún en el peronismo clásico, esa FOTIA, que fue en gran parte impulsada por el peronismo clásico, aún durante el peronismo clásico, esa FOTIA mantuvo una conflictividad social fenomenal.
La década del 60 fue una época de conflictividad social fenomenal en el mundo azucarero, esencialmente porque en muchas de las fincas azucareras se intentaba, sobre todo esa zona, ¿no? Tucumán tiene dos zonas esenciales de la producción azucarera. Una es esa, la del sudeste tucumano, y la otra va del este al sudeste de la capital tucumana, ¿no? En toda esa zona, en la década del 60, se intentó mecanizar, bueno, se profundizó, mejor dicho, la mecanización de la producción azucarera, lo que implicaba desmejoras en las condiciones de vida laborales, de los obreros del azúcar, ¿no? De los obreros del surco, sobre todo, que eran los peones rurales que fueron reubicados en estos pueblos. Obviamente después viene la Revolución Argentina, el régimen de Onganía, esencialmente con su política de cierre de ingenios azucareros. Silvia Nassif, una historiadora, hizo un libro muy bueno que se llama Tucumán en llamas, que lo recomiendo para ver todo esto que estoy contando sobre la conflictividad social y el cierre de los ingenios. Es un libro muy fino, muy delicado, que analiza muy bien esta cuestión. El cierre de los ingenios no dividió al mundo laboral azucarero, sino que al revés impulsó aún más la conflictividad sindical y social, mucho más todavía. Y en el retorno a la democracia, cuando el peronismo vuelve al poder entre el año 73 y el año 76, esa conflictividad sindical, social y política alcanza un clímax fenomenal. A tal punto que es paradigmática la huelga de la FOTIA, la huelga azucarera del año 1974, de septiembre de 1974, ¿no? Es una huelga que hay un único libro, digamos, que profundiza sobre eso, del periodista Marcos Taires, que cuenta muy bien cómo fue, describe muy bien cómo fue el proceso de esta huelga. Y lo interesante del libro de Marcos Taires es que no hay otro libro, digamos, que la describa. Faltan investigaciones sobre este tema. Pero ¿por qué es importante la huelga azucarera de septiembre del 74? Primero porque dura mucho tiempo, dura más de 2 semanas, implica cortes de ruta, implica que se entrelacen corrientes ideológicas totalmente diferentes, pero que se entrelacen y funcionen juntas, ¿no? Peronismo clásico, peronismo de izquierda, izquierda no peronista. Digo, hay como dentro de los conflictos que puede haber internos, hay también una especie de homogeneidad en cuanto a lograr resultados para lograr presionar, digamos, al gobierno provincial y al gobierno de Isabel. Además pone en vilo, obviamente, al gobierno provincial, pone en vilo al gobierno de Isabel, ya había muerto Perón en esa época, y es muy sintomática esa huelga, porque se produce algunos meses antes del inicio del Operativo Independencia. El Operativo Independencia no se puede pensar si no se piensa también en esa huelga azucarera. Sobre ese mundo de conflictividad social son montados estos 4 pueblos y están en esa zona que figura en el plano que les mostramos, ¿no? Y ese sudoeste tucumano es obviamente también el lugar epicéntrico del Operativo Independencia, ¿no? Del lugar de despliegue de tropas del Operativo Independencia desde el año 1975 en adelante. Un operativo represivo que, entre otras cuestiones, tiene como foco la desactivación de la movilización sindical de la FOTIA. Esto aparece en declaraciones de Adel Vilas, el comandante del operativo durante el año 1975, antes de Bussi. Y bueno, y los pueblos son instalados en esa zona, con esa tradición larga de conflictividad social, ¿no? Y voy a decir algo más, los pueblos son parte de las tareas contrainsurgentes del Operativo Independencia. A pesar de que se construyeron en 1976, se inauguraron en 1977, son parte de esas tareas contrainsurgentes porque el Operativo Independencia no se termina el 24 de marzo del 76, sino que continúa durante los primeros años de la dictadura. Fíjense ustedes que Videla, cuando conmemora el tercer inicio del comienzo del Operativo Independencia, va a la Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán y dice: seguimos con el Operativo Independencia, estamos en otra etapa, pero el operativo sigue. O sea, el Operativo Independencia no termina con el régimen democrático, digamos, con lo que quedaba del régimen constitucional de Isabel, sino que además tiene continuidad. Y estos pueblos son parte de ese Operativo Independencia. ¿Por qué son parte de ese Operativo Independencia? Porque en ellos se condensan varios de los elementos de la doctrina contrainsurgente que las Fuerzas Armadas habían ido construyendo, aprendiendo, construyendo y produciendo desde 1955 en adelante, ¿no? Esa teoría contrainsurgente o antisubversiva, como la llamaban en términos nativos los militares, esa teoría antisubversiva
con base de aprendizaje en el mundo militar francés y luego el mundo militar norteamericano, pero también con un propio proceso de elaboración, ¿no? Bussi mismo decía que los propios militares argentinos hicieron un propio proceso de elaboración. Y ese propio proceso de elaboración de la teoría doctrinaria contrainsurgente o antisubversiva adquiere nivel de práctica y también de teorización durante la Operativa Independencia. Los pueblos muestran tres elementos que son básicos en la teoría contrainsurgente argentina, aprendidos de todo esto que les estoy contando, que son las acciones represivas mezcladas con las acciones cívicas y las acciones psicológicas. ¿Qué son las acciones cívicas y las acciones psicológicas? Bueno, hablar de ese dos tipos de tareas militares tiene que ver con hablar de los intentos de lograr consenso poblacional, lograr apoyo de la población, ¿no? Las tareas militares no fueron solamente represión, fueron también un intento permanente de búsqueda del consenso poblacional, y algo de ello mencionó recién Gabriela Águila. De hecho, Gabriela Águila fue una de las pioneras en estudiar la acción cívica y la acción psicológica para el ámbito santafesino. Cuando hablamos de acción cívica estamos hablando de tareas de desarrollo social, esencialmente, escuelas, construir o mejorar escuelas, hospitales, etcétera, caminos, construir viviendas que permitan mejorar el apoyo de la población a las tareas militares que se están realizando en determinado momento, ¿no? Cuando hablamos de acción psicológica estamos hablando de toda una serie de instrumentos que tiene el mundo militar, destinados a lograr el apoyo y a transmitir además entre la población valores significativos para el mundo castrense, ¿no? Estos son partes del elemento del mundo doctrinario antisubversivo entonces que los militares fueron aprendiendo y produciendo desde finales de los años 50. Y estos son los pueblos. Acción cívica, acción psicológica, atravesado por acción represiva y control poblacional, es sinónimo de estos cuatro pueblos que ahora voy a describir un poco más, ¿no? Para quien quiera aprender un poquitito más sobre esta conformación de una doctrina contrainsurgente, les recomiendo especialmente los trabajos del historiador Esteban Pontoriero, que hizo trabajos muy finos, muy delicados, muy buenos sobre este tema. Bueno, los pueblos fueron bautizados con nombres de personal muerto, de personal militar muerto, durante la Operativa Independencia. Capitán Cáceres, Teniente Verdina, Soldado Maldonado, Sargento Moya, son los nombres. Traje una segunda imagen, que es una vista aérea de uno de esos cuatro pueblos. En esa imagen, que apareció en alguno de los folletos propagandísticos de la dictadura a nivel provincial, y también a nivel nacional luego, se puede ver que esos pueblos estaban ubicados, ¿no?, en la zona rodeados de cañaverales. Lo que hay atrás son cañaverales. Y más atrás pueden ver las sierras de la Conquija de fondo, ¿no? Es el piedemonte tucumano. Los pueblos tenían casas de material, en general fueron planificados con 4 cuadras, con 4 manzanas con casas de materiales, aproximadamente 70, 80 casas de material cada uno, con una capilla, con una posta sanitaria, escuela, comisaría, comuna rural, campo de deporte. Fíjense ustedes, adelante de todos hay una pista, creo que de atletismo, una cancha de fútbol también tenían. Hay toda una cuestión entre el tema del mundo militar y los deportes que hay que estudiar mucho más para la dictadura. Tenían agua corriente, electricidad, galpones para montar industrias. Fueron construidos con la supervisión del personal del ejército argentino y del gobierno tucumano. La presencia de Bussi era permanente. Cada vez que había un acto o cada vez que había algún tipo de inauguración relacionada con estos pueblos, estaba presente Bussi. El gobierno de Bussi fue un gobierno muy personalista, digamos. Él estaba presente en todo, no solo en las cuestiones represivas y en las cuestiones relacionadas con el terrorismo de Estado, sino también con estas cuestiones relacionadas con la acción cívica y la acción psicológica. La mano de obra que los construyó fueron los soldados movilizados para la Operativa Independencia, y los propios pobladores que iban a vivir en esos pueblos fueron los que construyeron con sus manos también las casas en las cuales iban a vivir. Hablemos un poquitito de las funciones de estos pueblos, ¿no? Yo quiero hablar de 3 funciones que tuvieron estos pueblos. En primer lugar, las funciones represivas y de control poblacional que tuvieron, ¿no? Los lugares estuvieron totalmente atravesados por el terrorismo de Estado, fueron lugares de alta intensidad represiva, donde se construyeron estos pueblos. Funcionaron de manera previa 4 bases militares,
¿no? Algunos, no todos obviamente, pero algunos de los pobladores fueron víctimas de secuestro o tortura. Las últimas evidencias judiciales de los últimos juicios de lesa humanidad que la justicia federal hizo en San Miguel de Tucumán dio cuenta de nuevas evidencias que no se conocían de manera pública hasta este momento. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, que en la base de Caspinchango, donde se hace Teniente Verdina, funcionó un centro clandestino de detención que no había sido detectado y no había sido denunciado ni en la Comisión Bicameral de Investigaciones de Derechos Humanos que montó la provincia durante los primeros años democráticos, ni tampoco en el informe del CONADEP, lo cual da cuenta de todo lo que aún no se sabe en las zonas rurales del sudeste tucumano, porque los pobladores no denuncian, por miedo, por otras razones, no denuncian esas cuestiones, probablemente por miedo, por sobre todas las cuestiones, ¿no? Capitán Cáceres también estuvo atravesado, según las últimas evidencias judiciales, por los mecanismos represivos. La propietaria de las tierras, la familia Ariza, fue víctima, tuvo que donar las tierras de manera coactiva para que se construya el pueblo. Concretamente fue secuestrada y amenazada por un 100 personas. Y estos pueblos, además no solo son sinónimos, digamos, de estar atravesados por estas cuestiones represivas más conocidas, digamos, a nivel nacional, que tienen que ver con el terrorismo de Estado, o sea, con la represión criminal e ilegal y con la represión más visible y más legal, que sería sino que también estuvieron atravesados por dispositivos, por prácticas, por discursos orientados a desplegar por parte del Estado un control físico, un control poblacional, ¿no? Yo traje una tercera imagen que muestra el tanque de agua de uno de estos pueblos, que muestra esta vertiente, ¿no? Esta vertiente de control de la población. Los 4 pueblos tienen el mismo tipo de tanques de agua. Si ustedes abusan la mirada, se van a poder dar cuenta que arriba del tanque de agua hay un mirador que servía al personal uniformado para observar a la población y observar los alrededores, los cañaverales y el piedemonte. Los pueblos estuvieron pensados, según lo que encontré en una de las comunas rurales, en la base de esos tanques de agua estaba pensada para que viva personal uniformado, que hacía tareas de control y vigilancia poblacional. Pero estos pueblos no solo también fueron lugares de control poblacional en el sentido de controlar los movimientos, también fueron lugares de control religioso, familiar, civilizatorio, entre comillas, e identitario sobre la población reubicada. Segundo tipo de funciones que tuvo este pueblo, funciones memoriales y simbólicas, ¿no? Le llamaría yo. Y acá hay algo interesante con respecto a estos pueblos que tiene vigencia en el presente. Esta construcción de los pueblos del sudeste tucumano por parte del gobierno de Buzo estuvo atravesada por discursos y prácticas destinados a producir una memoria estatal temprana de la primera etapa del operativo Independencia, centrada en la figura de la guerra contra la subversión. Vuelvo a repetir, la construcción de los pueblos estuvo atravesada por discursos y por prácticas destinados a producir una memoria estatal temprana de la primera etapa del operativo Independencia, centrada o entendida en la figura de la guerra contra la subversión. ¿Por qué me detengo acá? El discurso estatal de la guerra antisubversiva en los 70 fue fundamental para el poder militar y esencialmente para la última dictadura. ¿Por qué fue fundamental? Bueno, porque servía para legitimar la toma del poder esencialmente, ¿no? Si hay una guerra, los especialistas en la guerra son las Fuerzas Armadas y por ende se legitima de alguna manera la toma del poder y el golpe de Estado desde ese punto de vista. Y por el otro lado, además, durante el discurso militar, durante la dictadura, esencialmente, una gran parte de ese discurso militar usó el discurso estatal de la guerra, usó ese discurso estatal para explicar y para justificar la represión, incluyendo la desaparición y las formas ilegales de la represión, obviamente. Son muy conocidos los discursos de Videla en aquella época, los discursos de Bussi, diciendo que, bueno, que si hubo desaparecidos es porque hubo una guerra, y que en toda guerra hay desaparecidos porque puede haber excesos de alguien puntual, o porque puede haber en los combates un cuerpo que no se puede identificar y es enterrado como un NN. Bueno, obviamente tiene una funcionalidad muy importante el discurso de la guerra antisubversiva en el uso que le da la dictadura. ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, obviamente desarma las características de la represión llevada adelante, que no fue que no se basó ni en excesos, ni en cuestiones puntuales, sino que fue sistemática, fue un sistema, fue un verdadero sistema y fue planificado.
¿De qué manera en los pueblos se montó este discurso estatal de la guerra? Bueno, a través, por ejemplo, de los homenajes de los militares muertos, ¿no? En los actos, por ejemplo, que se hacían, esencialmente, al estar en el epicentro de la zona de operación en los cuatro pueblos, sirvieron como escenarios ideales para sobredimensionar los relatos castrenses de enfrentamientos contra la llamada subversión, ¿no? Entonces, esos relatos estuvieron centrados en los homenajes a los militares caídos, poniendo en primer plano la figura del sacrificio de la familia militar al servicio de la patria. Traje una imagen, la cuarta imagen. Acá se ve, por ejemplo, uno de esos homenajes en Teniente Bardina. Esta imagen puede ser encontrada en el libro histórico de la escuela primaria de la comuna de Teniente Bardina. Le agradezco mucho haberme la facilitado en el 2011 cuando la visité. Los actos eran esencialmente, como ustedes pueden ver ahí, formados el personal militar de un lado, las autoridades, y el pueblo y los niños de las escuelas formados ante estos actos, ¿no? Pero también los homenajes, las conmemoraciones a los militares caídos tomaron el nombre de los pueblos, obviamente, de las calles. Los carteles en los pueblos evocan la imagen bélica, los discursos en estos actos, y una particularidad, los nombres de los niños recién nacidos en los pueblos también. Lo que encontré en la prensa tucumana, en la Gaceta, cuando hice la investigación, es que la primera niña nacida en Teniente Bardina y el primer niño nacido en Capitán Cáceres fueron bautizados en sus nombres de pila con el apellido de los militares homenajeados en cada uno de esos pueblos. O sea, una niña de Teniente Bardina fue bautizada con nombre de pila como Bardina. Se llama Bardina, una niña nacida en Teniente Bardina. Un niño nacido en Capitán Cáceres tiene como nombre de pila, o tuvo como nombre de pila, Cáceres, ¿no? Cáceres es su nombre de pila, ¿no? El homenaje también se inscribía en las identidades de los niños recién nacidos. Estos pueblos fueron usados de vidriera nacional de estas conmemoraciones en clave bélica y de los relatos justificatorios de la guerra, ¿no? Recibieron las visitas de Videla durante la construcción y durante la inauguración, la visita de Galtieri cuando se conmemoraron 5 años del Operativo Independencia en el año 80, ¿no? Galtieri dice, bueno, estoy acá en los pueblos, estos pueblos son un ejemplo de la guerra, ¿no? Entonces, el relato de la guerra antisubversiva es muy firme y Tucumán es una vidriera que se usa para mostrar eso. Mariano Grondona visitó los pueblos invitado por Bussi, y en su revista Carta Política dice, bueno, acá tienen, Tucumán es el ejemplo de la guerra, digamos, ¿no? También los pueblos fueron visitados por artistas y por deportistas. Carlos Monzón y Palito Ortega los visitaron y eran parte de las estrategias de propaganda del poder militar para mostrar estas tareas que estaban haciendo en Tucumán y para nacionalizar los discursos en clave bélica del poder militar. Y el último tipo de dimensiones que quiero mostrar sobre los pueblos es lo que los historiadores estamos llamando dimensiones productivas del proyecto autoritario militar, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Me refiero a pensar en la dictadura, algo de esto dijo Gabriela también, no solo como represión y terrorismo de Estado, sino también como construcción de consenso. Y como una multiplicidad de tareas, digo, el poder militar en los 70 no fue solamente terrorismo de Estado. Fue una cantidad de acciones impresionantes que aún hay que estudiar todavía. Falta mucho estudiar sobre esto. Los pueblos fueron lugares destinados a producir sujetos y subjetividades dóciles, disciplinados, alineados con los valores nacionales que los militares decían encarnar y que se resumían en los conceptos Dios, patria y familia, ¿no? Propios del universo ideológico integrista católico que las Fuerzas Armadas tenían al menos desde la década del 30. Hay una quinta imagen de un cartel que está en el pueblo Capitán Cáceres, o al menos estaba en el año 2011 cuando lo visité, que conmemora el enfrentamiento en el cual murió el Capitán Cáceres y cómo es pensada la muerte de Cáceres. Bueno, la muerte de Cáceres, el homenaje de Cáceres, es interpretado como un combate en defensa de la fe, ¿no? Abajo de todo dice... cayó heroicamente en combate en defensa de la fe y la tradición, y la fe, ¿no? Es recurrente en el Operativo Independencia que sea por aquellos tiempos interpretado como una cruzada cristiana, y los pueblos y el sudoeste rural en particular pensados además como lugares de resguardo de la fe en la que curas y militares se encargaban de velar por el cumplimiento de los sacramentos de la Iglesia como una condición para terminar con la subversión.
¿no? No traje acá esa foto, pero también hay fotos muy interesantes de casamientos católicos masivos, en donde se agrupaba toda la población, y un cura con presencia militar casaba a todos los pobladores, ¿no? En la zona, ¿no? En la zona donde fueron construidos los pueblos. Finalmente también los pueblos fueron lugares en donde el poder militar intentó modificar prácticas, costumbres, tradiciones propias del mundo rural y del monte tucumano, ¿no? Considerado como un lugar de atraso ese monte tucumano y también de subversión, ¿no? Por ejemplo, se construyeron gallineros públicos en cada uno de los pueblos para que los pobladores, acostumbrados a vivir en zonas rurales con sus animales, no puedan llevar sus animales a sus casas y los lleven a ese gallinero público, ¿no? Evidentemente, lo que terminó sucediendo con el correr de los años es que los pobladores dejaron de tener animales como gallinas, por ejemplo. O, por ejemplo, no podían tender la ropa en los jardines los pobladores, o se hacían, por ejemplo, visitas guiadas a la capital tucumana para que aprendan los pobladores las características de la vida moderna, dentro de un rol paternalista y en clave civilizatoria del poder militar, ¿no? Finalmente, los pueblos también fueron lugares pensados para fomentar industrias, en donde, bueno, los pobladores estarían disponibles como mano de obra controlada, disciplinada y disponible para la explotación, ¿no? Capitalista, pero falló ese proyecto de industrialización finalmente y no fue llevado adelante. Para terminar, yo quiero, habiendo planteado el tema puntual que investigué, quiero ahora pensar cuáles problemas relacionados con la historia de la dictadura a nivel nacional se pueden pensar a partir de un estudio de caso basado en Tucumán como este. Bueno, 3 cuestiones nada más, muy puntuales. Primero, la aplicación de la doctrina contrainsurgente. En los pueblos se condensa la aplicación de los 3 elementos programáticos de la doctrina contrainsurgente producida por el poder militar: la acción represiva, cívica y psicológica. Es un lugar único para ver cómo funcionan en conjunto las 3 cuestiones y cómo las tareas castrenses represivas van inexorablemente acompañadas de tareas destinadas a lograr el apoyo y el consenso de la población. Este tipo de estudios pueden ayudar a pensar esa lógica de represión y políticas de construcción de consenso que fueron omnipresentes durante la última dictadura a nivel nacional. En segundo lugar, este tipo de estudios pueden ayudar a pensar sobre Tucumán, pueden ayudar a pensar la temporalidad a la hora de analizar los temas que atraviesan la dictadura. Por ejemplo, la temporalidad de la represión y del terrorismo de Estado. El operativo Independencia implica hablar de terrorismo de Estado y de circuitos represivos consolidados que involucran el uso de la inteligencia militar, el secuestro de las víctimas, los centros clandestinos de detención, la tortura y las desapariciones, al menos desde el año 1975. Entonces, los pueblos no solo son lugares conmemorativos del operativo Independencia en clave bélica, sino que también son parte de ese operativo represivo y están atravesados por las tareas castrenses realizadas en ese operativo. Para el caso tucumano hay una temporalidad represiva, la del terrorismo de Estado, que no puede ser analizado desde el inicio de la dictadura, sino como mínimo debe ser vista desde el comienzo del operativo Independencia. La tercera cuestión, también este tipo de estudios pueden ayudar a pensar la temporalidad de procesos históricos que van más allá de la dictadura. Hugo Besetti, en un ensayo que se llama Pasado y Presente, hace 20 años analizó muy bien los usos justificatorios y legitimatorios del discurso de la guerra antisubversiva por parte de la dictadura, lo que les comentaba recién, ¿no? Pero en aquel ensayo señala Besetti que a partir del juicio a las juntas y del nunca más, esas memorias y representaciones sobre el pasado empezaron a quedar canceladas y reemplazadas por aquellas otras representaciones que interpretaban la represión estatal en clave de violaciones a los derechos humanos. Si bien esto puede ser cierto para pensar la circulación de representaciones postdictatoriales sobre la dictadura y los 70 entre una parte de la población argentina, también es cierto que las cosas son más complejas para el caso tucumano. Emilio Krenzel, en otro libro que recomiendo, que se llama Memorias Enfrentadas, hizo una investigación acerca del Tucumán de los años 90, en el que Bussi fue elegido como gobernador en tiempos democráticos. En esa investigación, con una fuerte base cuantitativa, Krenzel muestra la presencia y circulación entre una parte de la población tucumana de toda una serie de memorias positivas sobre la dictadura que interpretaban la represión como parte de una guerra y el gobierno de Bussi como un tiempo de progreso y obras públicas. Ojo, acá habría que pensar en todas las acciones que justamente el poder militar hizo en la provincia con el fin de lograr apoyo y consenso, incluida la construcción de estos pueblos. Hay que pensar cómo estas tareas de acción cívica y psicológica pueden haber incidido en las interpretaciones de una parte de la población en la postdictadura. Diría algo más, aún en los últimos años, especialmente en el año 2017 y 2018,
En los pueblos se hicieron actos conmemorativos con presencia de funcionarios estatales nacionales, en los que el operativo Independencia fue interpretado en algunos discursos, en algunos, no en todos, en clave de guerra, en clave bélica. Es decir, haciendo referencia al relato oficial y temprano que había construido el poder militar en los años 70 para encuadrar las acciones represivas. Bueno, finalmente, como conclusión, me gustaría destacar la necesidad de enriquecer los relatos nacionales a partir de estudios de casos de historia local, algo que también señaló de alguna manera Gabriela. Siempre estas miradas desde la historia local deben estar atentas a una doble cuestión, mirar siempre lo particular, pero estando atentas a lo general o a lo nacional. Lo otro que quiero decir especialmente sobre Tucumán, más allá del periodo que nos convoca en esta charla, es expresar la necesidad imperiosa de muchas más investigaciones historiográficas sobre Tucumán. Tucumán es una provincia significativa para entender el conjunto nacional, por ejemplo, con respecto a los planes socioeconómicos de Onganía, la conflictividad social en los años 70, el terrorismo de Estado, la aplicación y producción del mundo doctrinario contrainsurgente, la existencia en los años postdictatoriales de movimientos políticos con perspectivas justificatorias de la represión de los años 70 como el bucismo. Creo que todos estos temas se pueden entender con muchísima más riqueza y claridad si se pone la lupa sobre Tucumán, ¿no? Así que bueno, hasta acá he llegado, se ha cumplido el tiempo. Muchas gracias por la atención y le paso la palabra a Pablo, que nos va a llevar ahora a pensar la Nor-Patagonia durante la dictadura. Bueno, gracias Diego. Gracias a seguir esta actividad realizada por el Museo Histórico Nacional. Agradezco personalmente a Gabriel Di Merio, a Laura Montani, Flor, Paul y todo el equipo que está detrás haciendo posible esto. La verdad que es una muy buena iniciativa. Justamente esto de pensar, ¿no?, problemáticas, temáticas así generales desde distintos puntos del país. Me parece que es muy importante, muy valioso, así que los celebro, los saludo. Y también es un placer compartir este espacio con Diego y con Gabriela, a quien respeto mucho, y bueno, espero estar a la altura de ellos, de sus exposiciones, que la verdad fueron más que interesantes, sin duda. Así que bueno, ellos ya avanzaron un poco sobre los diversos matices y aspectos que tiene esta temática, ¿no? Justamente porque no es sencillo, y lo que pensaba hoy, no es sencillo tener que pensar o hablar sobre la última dictadura en Neuquén y Río Negro, así en general, las secas, sabiendo no solo que fue en sí mismo un fenómeno clivaje en la historia nacional, un punto de inflexión que marcó, ¿no?, un antes y un después, de manera drástica, además de trágica, en la historia de nuestro país, sino que además, y por ello mismo, se trata de un fenómeno que justamente puede ser y debe ser analizado en los numerosos aspectos que lo constituyeron, ¿no? Entonces, así podemos hablar de la dictadura, o abordar el tema de la dictadura desde una perspectiva microeconómica, o bien con la idea de dar cuenta de lo sucedido en el plano cultural, por ejemplo, en esta región específica, o analizar comportamientos sociales que se evidenciaron en términos de apoyo y resistencias al régimen, o quizás hacerlo para poner de relieve el rol de funcionarios públicos o de empresarios locales frente al régimen, como frente al gobierno de facto. Y habría, de hecho, muchas miradas más sobre el tema que merece atención. De hecho, la escuchaba a Gabriela, ¿no?, y justamente cuando ella decía de cómo comentaba el tema del funcionariado, ¿no?, político, de funcionarios públicos en Santa Fe, cómo inmediatamente se produce el golpe, se ponen interventores militares desde el mismo día del golpe, pero en abril-mayo son cambiados por funcionarios civiles. Lo mismo que pasó en Neuquén y Río Negro. En abril cambian, ponen personal civil, y lo mismo que quienes estuvieron al frente de las municipalidades, ¿no? Hay elementos que se van replicando en distintas partes del país y que justamente, y aún en aquellos lugares en los que no se replica, ¿por qué sucede eso? Y eso va alimentando toda esta historia, ¿no? Y en este sentido, y apuntando más a las provincias de Neuquén y Río Negro, que me toca dar cuenta hoy, creo que aún siendo necesario seguir avanzando en los estudios, las distintas aristas de este fenómeno que nos vamos bajo el término de última dictadura, que falta mucho,
adolece mucho la región de este tipo de estudios, hay una serie de trabajos realizados por investigadoras de la región, investigadoras en su gran mayoría, mujeres, que nos permiten ir dándole cada vez mayor complejidad y revestir con mayores matices a esta temática, ¿no? Entre otros, pienso en trabajos de, por ejemplo, Cecilia Sconegui sobre exilio, migraciones y actuación de los organismos de derechos humanos en la región, los de Andrea Rodríguez sobre Malvinas de una mirada más neuquina, Beatriz Gentile, que ha trabajado también en las policías provinciales y federales en los años previos al golpe, un trabajo, por ejemplo, de Julia Gerlero desde el área de turismo, ¿no? Que trabaja sobre los modos de recreación durante la última dictadura militar, la imposición del ocio, se llama su tesis, o incluso una futura tesis doctoral de una compañera historiadora, Norma García, que trabaja el tema de la neuquinidad como identidad, y en ese desarrollo trabaja el periodo de la dictadura, o atraviesa el periodo de la dictadura, y yo creo que justamente la publicación del trabajo va a aportar también luz sobre esta temática, que también complejiza y es un aspecto más desde este gran tema que es la dictadura. Ya más enfocando incluso en Río Negro, hay trabajos también de Rubén Suárez, por ejemplo, que ha trabajado la cuestión de la represión e inteligencia en torno a Viedma, a Jerem Bereb desde el Bolsón, o incluso pienso en los trabajos de Lorena Montero o Ana Belén Zapata desde Bahía Blanca, que si bien Bahía Blanca no es Río Negro, para este tema está muy vinculado, ya ahora voy a mencionar un poco por qué, que justamente ellas trabajan en la cuestión represiva no solo en Bahía Blanca, sino en una región que también compete a Río Negro, ¿no? Menciono rápidamente una serie de nombres que después me comprometo a dejar a la organización de esta charla para que si a alguien le interesa profundizar en esos temas, que puedan acceder. Bueno, así las cosas en esta charla, yo voy a hacer foco sobre una de las aristas, justamente, que atraviesan este objeto de estudio. Y que, sin duda, caracterizaron el gran tema de la última dictadura militar, ¿no? Un objeto al cual he dedicado mis investigaciones, y que por eso voy a pararme aquí, justamente. Me parece que lo mejor que puedo aportar es el producto más de mis investigaciones puntuales, haciendo foco mayormente en el denominado Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Ahora también voy a especificar a qué me refiero con eso, para quienes no son de la zona. Pero también mirando y teniendo en cuenta lo que sucedió en el resto de la provincia de Río Negro y en el resto de la provincia de Neuquén. Y me refiero al tema de la represión, básicamente. Cómo fue la dinámica represiva con la cual el gobierno dictatorial desplegó todo su poder de aniquilación y exterminio sobre la región. Un aspecto que, a medida que cuando iba avanzando la investigación, que comenzó hace ya más de unos 15 años, me motivó a introducirme en la problemática con un doble objetivo. Por un lado, describir y explicar cómo se insertó la región del Comahue en la planificación represiva de la última dictadura, y al mismo tiempo poder dar cuenta de la dinámica represiva que caracterizó a la última dictadura desde la Patagonia. No solamente en la Patagonia o la Norpatagonia, sino desde la Norpatagonia. Convencido de que era un plan sistemático que asoló todo el país y que caracterizó a la última dictadura, hasta me parecía obvio que pudiera ser explicado desde otro lugar que no fuera los grandes centros urbanos, ¿no? O sea, la idea de no solo contar cómo pidió contar, y me acuerdo de ciertas discusiones que hemos tenido, charlas que hemos tenido con Gabriel Di Melio respecto al contar historias, ¿no? La importancia de contar historias, no solo contar cómo fue la dictadura en Río Negro y Neuquén, sino poder aportar nuevas significaciones y explicaciones a los relatos históricos ya elaborados sobre el fenómeno, casi en su totalidad desde Buenos Aires o las zonas metropolitanas. Y esto último fue un desafío que quizá con más errores que aciertos me vengo proponiendo ya desde hace años, cuando presenté en 2013 mi tesis doctoral, y que de a poco fue conformando con otros trabajos regionales, y acá pienso en pero pienso en muchos trabajos más que han trabajado Tucumán, Catamarca, Córdoba, Mendoza, La Pampa,
Bueno, otros trabajos regionales que también proponen analizar este problema desde otras escalas espaciales. Gabriel habló sobre la importancia de los cambios de escala, ¿no? Y elaborar desde ahí un mapa que creo justamente para pensar más acabadamente el desarrollo represivo de la última dictadura militar en todo el país. Ya no solo en las grandes metrópolis, desde donde se asume lo nacional, sino desde todo el resto del territorio, de una mirada más regional. De alguna manera, siempre fue como un norte, unas palabras de Giovanni Levi, microhistoriador italiano, decía algo así que ciertos fenómenos que anteriormente se consideraban descritos y entendidos, se revisten de significados completamente nuevos al alterar la escala de observación, ¿no? Y utilizar estos resultados puede permitirnos extraer generalizaciones mucho más amplias sobre un tema que se consideraba ya explicado. Ese fue otro de los motivos que me llevó a indagar más sobre el tema de la represión en Neuquén y Río Negro, más allá de que era un tema, una vacancia importante. Entonces, en lo que resta, voy a presentar para esta charla ahora el primero de estos objetivos. Voy a hacer hincapié en los dos objetivos. Primero, en cuál fue la manera en que se insertó la Patagonia Norte, Neuquén y Río Negro, en el esquema represivo dictatorial. Y luego, en el segundo momento, a este segundo objetivo, ¿no? El que aludí recién. Poner de relieve cuáles son los elementos, o al menos uno o dos elementos, que el cambio en la escala de observación nos permiten observar sobre este fenómeno y que me permiten de alguna manera aportar nuevas significaciones a un tema de escala nacional, ¿no? Aunque internacional, regional latinoamericano. Bien, entonces, ¿cómo se incorpora la región del Comahue en la planificación represiva de la dictadura? Y ahora, claro, porque el lado de Comahue, Patagonia, o sea, Nor Patagonia, Alto Valle. Los voy a usar de manera indistinta aquí, aunque no son exactamente conceptos iguales, ¿no? Rápidamente, el concepto de Comahue, que surge y toma mucha fuerza en la década de 60, 70, por cuestiones más geopolíticas, económicas, que dan cuenta del territorio de Neuquén y Río Negro frente a una metrópoli más portuaria. El Alto Valle hace referencia justamente al valle productivo del Río Negro Neuquén, que está comprendido entre los márgenes de los ríos Limay, Neuquén y Río Negro, para quien conoce la zona, hasta la zona de General Roca, más o menos, viniendo desde el oeste, hacia el norte Centenario, Vista Alegre, y hacia el sur, un poco más al sur, Neuquén, Plotier, Cenillosa. Y Nor Patagonia, como un término que toma mucho más fuerza en la década del 90, para acá también con cuestiones pensado más desde el punto de vista turístico y con el potencial económico que se pensaba desarrollar tanto desde el punto de vista petrolero y turístico, y que apunta más a las provincias, a los nortes de las provincias de Neuquén y Río Negro. En mis estudios, como involucran también Bariloche, de Bolsón, pienso en un Comahue, en Patagonia, como toda esa región. Quería dejarlo aclarado. Y ya que estamos en el momento de aclaración, algo y tomo un poco el guante, también lo que decía Diego, ¿no? De que si bien voy a referirme a la represión dictatorial, que es el tema justamente de este encuentro, o sea, de la dictadura, pero el aspecto es de la represión, me interesa señalar que no considero, como yo creo que hay un consenso al respecto, que la represión que caracterizó a la última dictadura, que en términos generales llamamos terrorismo de Estado, no considero que comenzó la noche del golpe, el 24 de marzo, ni mucho menos, ¿no? Sino justamente mucho antes. Periodización sobre la que hay debate, y que en mi caso prefiero pensar, cuanto menos a partir del 73, con la aparición pública de la AAA y otras fuerzas paraestatales, tanto a nivel regional como nacional. Hecha esta aclaración, ahora voy a pararme más puntualmente sobre lo que fue la última dictadura. Bien, entonces, ¿cómo se inserta, esta era la pregunta, cómo se insertaba esta región del Comahue, de la Patagonia, en el esquema represivo? Desde el punto de vista normativo, no podemos dejar de pensar en los decretos de aniquilamiento. Gabriela los mencionó, yo recién los mencionó, decretos denominados decretos de aniquilamiento, sancionados a principios de octubre del 75, 22, 70, 71 y 72,
que creaban respectivamente el Consejo de Seguridad Interna, compuesto por el Ejecutivo y el Ejército, ponían bajo el control operacional de dicho Consejo al personal y a los medios policiales y penitenciarios de todas las provincias, y extendía la autorización a las Fuerzas Armadas para intervenir justamente en seguridad interior, ¿no? Para que ejecuten las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias, decía el decreto, a efectos de aniquilar el accionar represivo de los elementos subversivos, en todo el territorio del país. Básicamente, era la autorización legal, estábamos con un gobierno constitucional, de hecho, para intervenir en materia de seguridad interior. En esos decretos también se sancionaba el Consejo de Defensa, que a su vez promulgó una directiva del Consejo de Defensa, la 1 del 75, que entre otras medidas creaba un nuevo mapa de la Argentina en términos de seguridad en seguridad interna, ¿no? Una nueva división territorial, Gabriela también se refirió a esto recién, en la que los distintos cuerpos del ejército ejercerían su comando para la puesta en práctica del plan represivo, echando mano a uno de los elementos clave de la enseñanza de la escuela francesa que los oficiales argentinos importaban desde París, ¿no? Lo que era la doctrina de guerra revolucionaria, que fue la estrategia de zonificar el teatro de operaciones. Esto es, dividir el mapa nacional en 5 zonas de defensa, cuyos límites coincidían con los que demarcaba la jurisdicción de los 4 cuerpos del ejército, más el Instituto Militar. Y en esta zonificación militar, en esta cuadriculación del territorio nacional, la última de esas zonas, la zona 5, abarcó a toda la Patagonia. Y en realidad abarcó a los partidos del sur de Buenos Aires y a las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y el comando de esta zona quedaría establecido en el 5º Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca. Y a ver, por esto hacía referencia a la importancia de ciertos trabajos de estas compañeras que desde trabajan Bahía Blanca, decimos generalmente, pero justamente están trabajando en la zona 5 y por su extensión, las subzonas que estaban comprendidas también en estas zonas, ¿no? Zonas que a su vez tienen subzonas y a su vez áreas y subáreas. La zona 5.1, zona 51, quedó delimitada por el extremo este de la provincia de Río Negro, y la subzona 52 o 5.2 fue toda la provincia de Neuquén y la parte oeste de la provincia de Río Negro. O sea que entre subzona 51 y 52 abarcó a ambas países, a ambas provincias, quiero decir, perdón. Junto con esto, y seguimos desde el punto de vista normativo, cómo se inserta la Patagonia, la no Patagonia, en el esquema represivo, hubo directivas militares, otras directivas militares, órdenes de operaciones, por ejemplo, que demarcaron cómo iba a desarrollarse el plan de exterminio en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en la directiva 404 del 75 quedó estipulado, Gabriela que también había mencionado esto, que el esfuerzo principal de la ofensiva castrense sería ejercido sobre los grandes centros urbanos, ¿no? Y áreas colindantes, decían Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca. Espacios territoriales que la norma que mencionaba recién, la directiva 175, había calificado de zonas calientes, ¿no? Por eso a veces nos permitimos hablar de supuestas zonas frías, que parece haber habido, las que no eran calientes, aunque en realidad, y por eso yo pensaba que la Patagonia en su momento había sido una zona fría, porque no estaban comprendidas en estas zonas calientes, y por el desarrollo de la investigación y los resultados obtenidos vemos que no fue así, que no fue para nada fría, lamentablemente. Además, en esta normativa dispusieron que las acciones a desarrollar en la alegada lucha contra la subversión previeran el control de áreas rurales a fin de evitar que allí se conformaran frentes guerrilleros. Y entre esas provincias, o esos lugares, esas áreas rurales, está la provincia de Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, y decía específicamente la zona montañosa boscosa de Río Negro y Neuquén, ¿no? Entonces, como en este sentido, en términos normativos, solamente la cordillera de los Andes y el extremo
occidental de la provincia de Neuquén y Río Negro, se volvió un foco de atención, supuestamente, pero justamente fue en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén donde tuvo mayor impacto. Así vemos rápidamente cómo se insertó normativamente la región en el plan represivo dictatorial. Que sin duda sería mucho más para precisar, pero bueno, esto por lo menos queda así en términos generales. Y yo, mientras iba viendo esto, decir, bueno, a ver cómo se insertaba la Patagonia, veía el plano normativo, también mientras avanzaba en la investigación, veía que iba perdiendo gradualmente sentido, cada vez más, un viejo adagio neuquino, pero también me animo a pensar que este adagio se ha repetido, reproduce en muchas ciudades del interior del país, de que acá no pasó nada en dictadura, ¿no? Acá, de hecho, un alumno, sí me acuerdo, un estudiante me decía, cuando en un primer año contaba esto, hace muchos años atrás, cuando todavía no habían sido los juicios de lesa humanidad, que eso fue un elemento que sin dudas difundió mucho esta problemática. Me decía, profe, yo no sabía que había dictadura en Neuquén, ¿no? Y lo cual representaba justamente esa falta de información y ese sentido común que había, que por suerte gradualmente, ahora 10, 15 años más tarde podemos decir o esperemos que no haya mucho más gente pensando eso. Seguramente que sí, pero creo que con la difusión de trabajos, de colegas, personales, y también de los juicios de lesa humanidad, esto se ha ido revirtiendo, ¿no? Pero justamente, veía que este viejo adagio decía se va evaporando, tanto por lo que encontraba en la documentación militar, como por lo que dejaban en evidencia los testimonios y expedientes judiciales. O sea, era evidente que había pasado, y mucho. Términos cuantitativos muy groseros, pero había media docena de centros clandestinos de detención en toda la zona 5, una decena de centros de detención clandestina, que no es lo mismo, lo voy a precisar, en ambas provincias. Más de 50 desaparecidos y más de 120 casos denunciados a la justicia por hechos por hechos de represivos en toda la zona 52 solamente, nada más que son la zona 52. Cientos y cientos de testimonios que comenzaban a aparecer a medida que avanzaban los juicios. Cifra que se multiplica si tomamos, por ejemplo, los expedientes judiciales, los casos de Bahía Blanca y los expedientes judiciales que se fueron desarrollando hacia allá, ¿no? Todo indicaba que la región no había quedado fuera del esquema represivo general que sufrió todo el país. Y sin dudas, la dictadura había dejado su huella indeleble en los suelos patagónicos y solo hacía falta echarle un poco de luz. Y eso me parece que era lo importante. Ahora, bueno, por otro lado, antes de que se me acaba el tiempo, decíamos, ¿qué nuevas significaciones nos aporta el estudio de la represión, ¿no? El segundo punto que mencionaba al comienzo. ¿Qué nuevas significaciones nos aporta el estudio de la represión dictatorial en la región? O sea, a lo que se sabe sobre la dictadura. Voy a mencionar dos rápidamente. Por un lado, la dinámica que adquirió la detención clandestina, por ejemplo. Y la posibilidad de identificar matices más relevantes respecto a los lugares de cautiverio utilizados por las fuerzas represivas que escapan hasta los que hasta entonces hegemónicamente identificados como centros clandestinos de detención. Como ha señalado una ineludible, un gran referente del campo, que por sus trabajos, como dijo, es un trabajo chiquito, pero que es con manifiesto comunista de alguna manera, que es Pilar Calveiro, ¿no? En su Poder y Desaparición. Ella sostiene que la desaparición y los campos de concentración a exterminio dejaron de ser una de las formas de la represión para convertirse en la modalidad represiva del poder, ¿no? Con ese énfasis. Y desde entonces, el eje de la actividad represiva, a partir del golpe de Estado, dejó de girar alrededor de las cárceles para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de personas que se montó desde y dentro de las Fuerzas Armadas. Bien, lo que el cambio de escala me permitió ver es que esta tesis, que hemos suscrito por mucho tiempo, me animo a decir, la totalidad de quienes hemos investigado estos temas,
y la seguimos suscribiendo de alguna manera, es que debía ser matizada o complementada, a raíz de lo que estábamos viendo justamente para esta región. Sintéticamente, a partir de la importancia superlativa que adquirieron en esta zona los centros, lo que hemos llamado los centros de detención clandestina, ¿no? No ya CCD, o sea, centro clandestino de detención, sino centro de detención clandestina, donde la adjetivación de clandestinidad cae sobre la detención y no ya sobre el espacio físico en el que se ejecutaba. Espacios que ya no estaban, o sea, un solo caso, en la región de Bariloche, bajo el control de las Fuerzas Armadas, ni ubicado en terrenos del Ejército, por ejemplo, sino en de las policías provinciales y la federal, incluso uno de ellos en Gendarmería. Instituciones públicas que no modificaron su funcionamiento rutinario mientras formaron parte del dispositivo dictatorial. O sea, los represores llevaban a sus víctimas en horas del día, incluso entrando por la puerta principal a vista del público y entraban ahí, o sea, se usaban directamente sin esa clandestinidad que sí tuvieron los centros clandestinos de detención, al menos los más conocidos. Una vez adentro eran conducidas a una oficina, patio, sótano, interrogados por sus actividades políticas o por personas vinculadas a una organización, y eran golpeados y torturados sistemáticamente. Incluso a veces eran colocados junto a presos comunes, a pesar de haber sido detenidos por motivos políticos y sospechados de subversivos. Y como decía recién, el movimiento cotidiano del personal de la institución no se interrumpía, sino que continuaban las tareas administrativas habituales. Por ejemplo, en la delegación de la Policía Federal, o en la Comisaría Séptima de Chipoleti, o en la Comisaría Cuarta de Cutralcó, por decir algunos de ellos, ¿no? Pero también pasó en Viedma, por ejemplo, o en Sierra Grande. Y muchos de los integrantes de las patotas o grupos de tarea que se encargaban de los secuestros y detenciones eran miembros de estas instituciones, lo que facilitó de alguna manera que en los juicios justamente ellos fueran reconocidos posteriormente por las víctimas una vez liberadas. Lugares que también se articularon con los centros clandestinos de detención, como fueron la Escuelita de Neuquén o la Escuelita de Bahía Blanca, que fueron los centros, los campos de concentración por antonomasia que tuvo la región. Bueno, estos espacios menos conocidos fueron sustanciales en el desarrollo represivo de la región. Venimos a decir casi más, o al igual, o casi más, que los grandes centros clandestinos de detención que también funcionan en la zona. Y por otro lugar, por último, otro elemento que nos permite ver este cambio de escala, ¿no? Que junto con el aumento de la lente de la observación, ¿no? Digamos, cambio de escala espacial, pero también un cambio de escala espacial regional, junto con un cambio de escala también de la observación, entonces, haciendo en conjunto eso nos permite detectar distintos niveles de autonomía que las fuerzas policiales y de seguridad adquirieron en este periodo. Y Gabriela Águila lo mencionó recién, que también ya lo vio en Rosario. De hecho, sus trabajos fueron pioneros y generaron preguntas que me permitieron avanzar en este sentido en la zona, ¿no? ¿Qué pasó con los diferentes lados de autonomía represiva que encararon las distintas fuerzas de seguridad y policiales? Y eso permitió detectar justamente cómo se desarrollaron, por ejemplo, dispositivos de inteligencia en espacios como las delegaciones de la Policía Federal, y cómo desde allí se definían operaciones de secuestro, pero al mismo tiempo articulando esa información o los secuestros represivos con los de las Fuerzas Armadas. Y al mismo tiempo lo que sucedió en ciertas comisarías, ya no tanta autonomía operacional, pero sí funcional, y cómo eso se ponía en tensión con el despliegue represivo. Todos esos elementos que permitió ver ese cambio de escala y ese aumento en la lente de observación. En otras palabras, ya para ir finalizando, yo creo que la consabida afirmación, ¿no?, de la existencia de una planificación centralizada y una ejecución descentralizada del accionar represivo dictatorial no solo pudo ser corroborada de esta manera, sino que puso de relieve la potencia justamente de esta organización criminal, ¿no?, que habilitó la existencia y la convivencia de diferentes grados de autonomía y acción por parte de distintas fuerzas y agencias que conformaron parte del dispositivo represor que se desplegó en todo este periodo.
Así, bueno, esto era básicamente lo que iba a presentar, comentar que, o sea, cómo justamente estos dos elementos me permiten el cambio de la escala de observación y quizá aportar un poco más de conocimiento sobre el tema gran general que es la dictadura y específicamente la represión dictatorial. Muchas gracias. Bueno, buenísimo todos los tres, muchas gracias. La verdad es que, nada, me parece que la idea esta de poder cubrir distintos espacios ayuda mucho a que, sobre todo quienes no somos especialistas en estos temas, aprendamos mucho y justamente la idea no es si hay una historia nacional y casos, sino que esa historia nacional se constituye de todos estos lugares diferentes y me parece que ese es un poco el objetivo de este ciclo, ¿no? Tengo un par de consultas que hizo la gente del público, digamos, una es específica para Diego, después hay otra más general, además que hay muchos comentarios, ¿no? Como suele pasar. Una pregunta específica para Diego es si se puede pensar a Tucumán como un modelo en escala menor de lo que la dictadura pensaba implementar en todo el país. Bien, respondo ahora. Si uno lo piensa en los términos de lo que se fue montando durante el operativo Independencia, o sea, en el aspecto represivo, el operativo Independencia, que empieza en el 75, es un momento realmente bisagra para entender la represión. ¿Por qué es un momento bisagra? Vuelvo a repetir lo que dije, ¿no? El operativo Independencia es la condensación de todo el bagaje aprendido, doctrinario aprendido, pero también producido por las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas Argentinas no son reproductoras de la teoría contrainsurgente francesa y de la doctrina de seguridad nacional norteamericana solamente, sino que además de haber aprendido, reconforman ese mundo doctrinario y lo producen a ese mundo doctrinario. ¿Y por qué digo que el operativo Independencia es bisagra? El operativo Independencia es bisagra porque, por un lado, es la aplicación y la puesta en práctica de muchas de estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo es lugar de prácticas nuevas y de teorizaciones nuevas en el mundo doctrinario militar, ¿no? De hecho, durante el año 75 aparecen nuevos reglamentos militares, obviamente ustedes saben que los oficiales del ejército en general tienen un nivel intelectual, muchos de los oficiales del ejército tienen un muy buen nivel intelectual en materia de creación intelectual, ¿no? Entonces hay durante el 75 y el 76 una cantidad de escritos impresionantes en los cuales muchos militares dedicados a la tarea de escribir, digamos, de escribir artículos, empiezan a escribir empiezan en base a la experiencia del operativo Independencia, empiezan a reproducir todo lo aprendido, digamos, durante las prácticas del operativo Independencia. Entonces, de alguna manera, sí, el operativo Independencia, para pensar el terrorismo de Estado, para pensar lo que se conoce como terrorismo de Estado, es un momento bisagra y es un momento que anticipa lo que viene a nivel nacional, en ese aspecto en particular. Después, obviamente, ojo, yo no estoy diciendo que haya continuidades en todo aspecto, ¿no? Hay un cambio de régimen político, hay diferencias entre el golpe de Estado antes y después, pero desde el punto de vista tucumano y desde el punto de vista de la represión durante el operativo de Independencia, es un momento bisagra que anticipa o que condensa el pasado doctrinario militar, toda la experiencia represiva, de represión política previa que tienen las Fuerzas Armadas y anticipa muchas de las cosas que van a venir porque es un momento de prácticas y de aprendizaje también. Buenísimo. Y eso se relaciona con la otra pregunta que tenemos acá para todos. Les pido que se silencien mientras no hablan así, porque se hace un poco de eco, me parece, para el público. Hay una pregunta que es para los tres y me parece que es muy relevante, ¿no? Que es que todos hicieron mención a las continuidades de la represión previa al golpe del 76, sobre todo Diego describió las continuidades como decías recién. Sin embargo, no es lo mismo, entiendo que hay diferencias sustanciales entre la represión durante el gobierno de Isabel y el terrorismo de Estado durante la dictadura. ¿Podrían explicar las diferencias, explicar la especificidad de la represión posterior al golpe de Estado? Pues ese es un tema central, ¿no? Para quienes no somos expertos en esto. Bueno, vamos por
por una parte de la respuesta. Esto tiene que ver, este tipo de planteos tienen que ver con cómo se construye, si pudiéramos decirlo de algún modo, este subcampo específico que es el campo de los estudios sobre la represión. Digamos, había un sentido común, una imagen muy fuertemente instalada que podríamos desarmarla, pero no es el momento para hacerlo, que situaba el inicio de la represión el 24 de marzo de 1976, ¿sí? que constreñía la represión a los años específicamente dictatoriales, que es lo que muestra el estudio de las dinámicas represivas. Y esto no lo descubrimos los investigadores, esto ya está planteado desde hace bastante tiempo, que la represión efectivamente no comienza en el momento del golpe de Estado, sino que ahí debe ser situada previamente. Por varias razones. Una de las cuestiones es la que acaba de plantear Diego con mucho tino. Esto es, ¿cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que ese despliegue represivo, con esas características, esa escala, esos dispositivos represivos con características muy novedosas se pusieran en marcha o se desplegaran en el contexto de la última dictadura? Y ahí están, por un lado, el marco ideológico normativo, en el que se forman los oficiales argentinos, primero el ejército y luego el resto de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se condensan en digamos, en términos de la normativa, en reglamentos militares, en donde por un lado las doctrinas de matriz francesa y por el otro lado la doctrina de matriz norteamericana, más la experiencia represiva acumulada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Argentina se amalgaman, dice bien Diego, en un producto más o menos original, que luego debe traducirse en prácticas represivas. Entonces, eso no empieza el 24 de marzo de 1976, empieza previamente, se delinea previamente, se va poniendo a punto previamente. Por ejemplo, en términos de dispositivos represivos que ya existían, por ejemplo, las cárceles. Las cárceles no aparecen en el contexto de la dictadura, ya había cárceles, pero hay una adecuación de esos organismos o esos dispositivos represivos vinculados con el nuevo marco ideológico normativo, etcétera, que se acaba de describir. Y por el otro lado, dar cuenta de qué es lo que pasa con una violencia estatal de largo plazo, porque no descubrimos nada si decimos que la policía reprime o que el Estado moderno reprime, ¿no? Pero ¿qué es lo que efectivamente da singularidad a ese momento represivo? Y efectivamente el uso de unos dispositivos represivos en una escala muy amplia que digamos, que aparece como singular, específico, novedoso. Fundamentalmente las prácticas clandestinas, pero las prácticas clandestinas, el secuestro, los centros clandestinos de detención y fundamentalmente la desaparición de personas, que parece ser, hago así las comillas, el rasgo original o la característica original de la represión en la Argentina en esos años. Pero desaparición de personas aparece, ya se verifica en el caso de Tucumán en el periodo previo. Muchos han visto efectivamente al operativo Independencia como una especie de ensayo del terrorismo de Estado. Entonces esto lo que obliga o lo que nos pone digamos, en la agenda de la investigación es buscar los puntos de partida. ¿Cuándo es el momento en el que esa tecnología se pone a punto? ¿Cuándo es el momento en el cual están dadas, digo, esas condiciones de posibilidad para poner en marcha ese despliegue represivo? Y el momento es 1975, que es el momento en el que las Fuerzas Armadas comienzan intervienen directamente en la represión interna. No empieza en marzo del 76, sino en 1975. Primero en Tucumán y luego a partir de octubre con los decretos de aniquilamiento. En una temporalidad que además es diversa. Que hay otra cosa que se cuela acá, y lo digo en un minuto porque es todo un tema en sí mismo, es el de la violencia paraestatal. Porque nosotros estamos haciendo, cuando hablamos de la represión, estamos hablando de las agencias represivas estatales, esto es, quienes detentan el monopolio de la violencia legítima, las Fuerzas Armadas, las policías, el resto de las fuerzas de seguridad. Pero hay toda otra dinámica que no puede ser asimilada a la represión estatal o a la violencia estatal, que es esto que se ha denominado violencia paraestatal, etcétera, que son los grupos paraestatales, lo parapolicial, lo paramilitar, lo paraestatal, que proliferan especialmente en los años previos a la dictadura,
comandos de todo tipo, integrados por civiles, por miembros de las fuerzas de seguridad, que llevan adelante acciones violentas muy espectaculares, que dirigen sus objetivos contra sectores de la izquierda, el campo cultural, el mundo periodístico, qué sé yo. Ahí hay toda una mezcla de cosas, en donde a veces resulta muy difícil distinguir cuándo estamos hablando de represión estatal y cuándo de violencia paraestatal, ¿no? Porque además eso paraestatal se mueve en los pliegues, en los intersticios, ¿sí? Que el Estado deja. No hay más que pensar, por ejemplo, en organizaciones como la AAA, que no era la única, había un montón en ese periodo, de características muy diversas y además muy poco estudiadas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de, digamos, estamos estudiando procesos de violencia masiva, de violencia estatal o de exterminio masivo, y eso implica, los que nos dedicamos a esto, escudriñarlos, desmenuzarlos, analizarlos en sus especificidades y evidentemente resulta necesario establecer este tipo de distinciones, ¿no? ¿Cuáles son las agencias que participan, los agentes, qué papel tiene la inteligencia, qué papel tienen las policías, qué hacen los militares, cómo se articulan, cuál es la relación entre ideas, doctrinas y prácticas represivas, qué pasa con lo legal y lo ilegal? Ahí hay un mundo de problemas que, bueno, es un poco difícil responder rápidamente. Lo específico, lo singular de la represión en el periodo de la dictadura es el alcance, la amplitud, la escala y el uso de unos dispositivos represivos en gran escala que, bueno, no es que no existieran antes, sino que en todo caso se aplican ampliamente en esos años, ¿no? Y bueno, solo para empezar a responder, vuelvo a decir, mis compañeros de mesa tendrán lo suyo. Yo no sé si tengo mucho más para decir lo que dice Gabriela, salvo para conversar un par de horas más. O sea, porque justamente, a veces que Gabriela lo que hizo es marcar la cancha de por dónde pasa la discusión. Porque como decía bien, ¿no? Si bien entendemos este comienzo de represión estatal en el 75 con la intervención concreta de una institución estatal como fueron las Fuerzas Armadas en la accionar represivo, en eso, justamente ya mencionaba, en esos pliegues del Estado donde se cuelan otras dinámicas que también, y otros dispositivos que también dan cuenta de acciones represivas. Por ejemplo, desde el punto de vista incluso legal, como la ley 2840 de un par de años antes, que reprimía actividades subversivas, políticas, ¿no? Entonces las fuerzas legales actuaban persiguiendo militantes políticos bajo un paraguas legal como era la ley 2840. Entonces, y a ello sumado lo que mencionaba recién de la AAA, la CNU, Comando Libertador de América, el Comando Pío XII Mendoza, qué sé yo, un montón de otras fuerzas paraestatales, muchas de ellas que a veces ni tenían nombre, o a veces, o muchos, incluso un gran accionar, incluso amparado bajo el documento secreto ¿no? O sea, se me escapó ahora el nombre del documento secreto peronista, ¿no? De la depuración interna del peronismo, que articularon de distintas maneras para reprimir a la oposición. Es cierto, no había una figura estatal quizá muy clara, muy transparente, muy legal, como sí lo fue a partir primero del decreto 261 de febrero del 75 y después el decreto de aniquilamiento de octubre, ¿no? Ahí está mucho más blanqueado, si se quiere. Pero había una dinámica represiva hacia la oposición, amparada por el Estado o articulada subrepticiamente por el Estado. Y la gran diferencia, como decía Gaby recién, como ahora está bueno verlo diacrónicamente, no en el tiempo, cómo eso se va consolidando y el momento del golpe eso cristaliza de una manera mucho más fuerte, ya está conformado ese dispositivo y poniendo a la desaparición y la clandestina de personas como el elemento fundamental, ¿no? La desaparición como de manera sistemática de personas como herramienta. Bueno, a mí no me quedó mucho más para agregar que lo que dijeron Pablo y Gabriela, solo que, bueno, atender que toda práctica historiográfica, ¿no? Cuando divide en etapas, de hecho el título de la conferencia es La dictadura, ¿no? Toda indagación historiográfica, implica buscar las continuidades y los quiebres, ¿no? Evidentemente.
Y cuando yo hablaba de temporalidades, hablo de que hay que ir haciendo análisis finos en cada una de las cuestiones, evidentemente, ¿no? En el ámbito represivo, yo pienso que pensar Tucumán en aspectos que tienen que ver con continuidades, en muchos aspectos represivos, es la clave. Ahora, a nivel nacional está claro que no es tan así en todos los lugares. En todo caso, el caso tucumano ayuda a enriquecer la perspectiva nacional. Digo, uno puede hacer una historia que sea la dictadura y que empiece el 24 de marzo, pero siempre inevitablemente va a tener que ir un poco más atrás. En el aspecto represivo no puede dejar de hacerlo, digo, no puede dejar de hacerlo en el punto de vista sobre todo del terrorismo de Estado, más que en el aspecto represivo general, ¿no? O sea, en el montaje de todo un circuito que va desde la inteligencia, pasando por los centros clandestinos de detención y termina en las desapariciones. En ese aspecto fundamental veo muchas continuidades si tomamos como punto de mirada Tucumán. Bien, bueno, muy claro. Diego, esto creo que es para vos también, porque habla de Tucumán, dice la estrategia de consenso y acción psicológica para ganar a la población. Por ejemplo, en Tucumán, ¿fue importada como doctrina o creación local? Un poco ya hablaron de esto, ¿no? Pero bueno. Sí, es más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Adel Vilas escribe mucho, ¿no? El comandante del Operativo Independencia del año 75 es de escribir mucho. Escribió un manuscrito que nunca fue publicado, pero que circula, está en varios lugares. En ese manuscrito él deja muy en claro la influencia francesa, digamos, en todas las tareas. Él habla muy claro de la acción cívica y de la acción psicológica en las tareas que él mismo hizo en el año 75 en Tucumán. Digo, hay un montón de otros escritos que dan cuenta de esa influencia francesa y de esa influencia norteamericana. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, no es solamente un copiar y pegar, digamos. Hay toda una experiencia represiva que Esteban Pontoriero la señala muy bien en su tesis de doctorado, ¿no? Un historiador que va a publicar un libro muy pronto sobre estas cuestiones, que señala muy bien que esa experiencia de represión política, sobre todo a partir del Cordobazo, por parte de las Fuerzas Armadas, implica una práctica propia y una reelaboración propia de todo lo aprendido. O sea que nunca es del todo importado, digamos, sino que hay una mezcla de las dos cuestiones. Bussi mismo, antes de morir, cuando ya estaba preso, le hace un reportaje a su hijo y publica una especie de autobiografía hecha por su hijo, en realidad, no es un reportaje que le hace José Luis Bussi, y Bussi también dice exactamente lo mismo, es decir, nosotros no nos vimos influenciados por todas las cuestiones, pero nosotros recreamos también todas cuestiones nuevas en el propio campo. Bueno, la acción cívica y la acción psicológica no son inventos doctrinarios argentinos, no son inventos doctrinarios argentinos, pero la forma de recreación particular debe ser analizada en cada experiencia histórica particular. Bueno, muy bien. Y tengo una pregunta que también otra vez es para todos, que dice, llevando un poco a lo educativo, ¿cómo cambió la manera de enseñar la geografía, teniendo en cuenta el conflicto de Malvinas y el fronterizo con Chile, y la política en tanto a la nueva forma de gobernar en ese momento? ¿No se entendió bien? Yo por mi lado me considero incompetente para responder a esa pregunta, ¿no? Desconozco, me parece un tema interesante para charlarlo. Uno podría responder lo que uno se acuerda, ¿no? Digo, si la pregunta apunta a cómo fue en ese momento la enseñanza desde la geografía, pues si no me malinterpreto, o sea, se podría interpretar cómo fue enseñada después a partir de este conflicto o cómo fue enseñada la geografía en ese momento a partir del conflicto de Malvinas y el fronterizo con Chile. Lo único que podría decir es recuerdo justamente en momentos de primaria secundaria, justamente estaba haciendo el pasaje, un hincapié, al menos acá en esta zona, un fuerte hincapié en conocer bien las fronteras y los límites del país, ¿no? O sea, y de qué se trataba el laudo, y recalcar toda esa cuestión nacionalista de Malvinas. Pero no sé si me interpreté la pregunta, pero es lo único que podría decir, porque no lo conozco, no lo he estudiado. No sé, Gabriel o Diego. No se me ocurre otra cosa más que recordar el contexto de Malvinas, porque yo era estudiante en ese momento, pero en términos de cómo cambió la enseñanza de la geografía, no podría responder a esa pregunta. No tengo la menor idea. Probablemente alguien que trabaje sobre didáctica de la geografía o que no es mi tema y no me animaría a decir nada sobre eso. No sé.
Con respecto a la segunda parte de esa pregunta, que era cómo, entiendo que es cómo cambió, digamos, la forma de gobernar o qué pasó en la dictadura después de Malvinas, sería un tema muy extenso, tampoco es un tema específico mío, pero recomiendo esencialmente leer el libro El final del silencio, de la historiadora Marina Franco. Es un libro excelente que ayuda a entender todo el proceso final de la dictadura, incluyendo Malvinas, ¿no? Y hay especialistas en Malvinas muy, pero muy buenos, como Andrea Rodríguez, ¿no? O como Federico Lorenz, que son imprescindibles para entender puntualmente el tema de Malvinas, entre otros especialistas que están trabajando muy bien ese tema, ¿no? Bueno, fantástico, estamos justo en tiempo, así que lo dejamos. Sí, después los invito a que vean, también hay un montón de comentarios y saludos desde distintos lugares del país, lo cual es muy lindo en estas charlas, ¿no? La participación de distintos lugares. Una cosa buena que nos dio la terrible pandemia es esto de la nueva conexión virtual que existía antes, pero que la hemos explotado como nunca. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres expositores otra vez, realmente estuvo interesantísimo. En lo particular aprendí un montón. Y al público por haber estado otra vez ahí. Y obviamente quiero agradecer a Florencia Poli y a José Botana por la transmisión y porque todo esto se haga posible, que no es tan sencillo como parece, la verdad. Por otra parte, invitarlas al próximo encuentro, donde cambiamos un tema muy distinto, que es la cuestión de la metropolización de las ciudades, ¿no? Vamos a tomar 3 casos, ¿no? La temporalidad varía, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Va a estar Ana Clarisa Agüero, de la Universidad de Córdoba, hablando justamente de Córdoba, Adrián Gorelick, de la Universidad de Quilmes, hablando de Buenos Aires, y Mark Healy, que está desde Estados Unidos, hablando de la ciudad de San Juan. Eso va a ser siempre a las 5:30 en este mismo canal, el 23 de junio. Siempre acuérdense, cada 2 semanas tenemos uno de estos encuentros de provincias y nación. Así que otra vez agradecerles a los expositores por la generosidad, al público por estar ahí y saludarlos hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.